Kamala Harris rechazó la destitución de jueces en El Salvador. Un poder judicial independiente es clave para la democracia. La vicepresidenta de Estados Unidos expresó su profunda preocupación por la decisión del Parlamento salvadoreño, controlado por el partido de Nayib Bukele, de desplazar a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Nacional para destituir a los jueces del Tribunal Constitucional, aseguró Kamala Harris en su cuenta de Twitter, y agregó: un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. Más temprano y en la misma línea se había pronunciado el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien se comunicó personalmente con el presidente Bukele para expresarle su profunda preocupación por la decisión de la Asamblea Legislativa. En una conversación telefónica, Blinken señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática y defendió que el fiscal general Raúl Melara, también destituido, es un socio eficaz para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador. La Organización de Estados Americanos, OEA, también rechazó la decisión. En la democracia, las mayorías tienen la responsabilidad de ser garantes fundamentales para asegurar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado. El organismo interamericano advirtió que cuando las mayorías imponen una visión única y uniformizada para el resto del sistema político, está socavando estos principios. Cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia del funcionamiento del mismo, agregó el pronunciamiento. Este sábado, el oficialismo asumió la mayoría en el Parlamento salvadoreño para el periodo 2021-2024 y en su primera acción votó para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y el fiscal general, funcionarios con los de Bukele, que tuvo enfrentamiento durante el último año. La destitución, que deja incompleta y sin presidente al órgano judicial, fue aprobada por 64 votos de los 84 diputados, todos del oficialismo. Los votos fueron dados por los partidos Nuevas Ideas, Gran Alianza por la Unidad Nacional, Partido Demócrata Cristiano y Partido de Concertación Nacional. Los magistrados destituidos son el presidente de la Sala de la Constitucional de la CSG, José Armando Pineda, y los magistrados propietarios Aldo Enrique Cader, Carlos Sergio Áviles, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco, además de los suplentes Royel Cepeda, José Cristóbal Reyes, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lobo Castelar y Sonia Elizabeth Cortés de Madrid. La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias. Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon la inconstitucionalidad del decreto de destitución y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele acusó en más de una ocasión a los jueces constitucionales de retirarle facultades para atender la pandemia del COVID-19. Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados de 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.
La Sala de lo Constitucional es una de las 4 que componen la Corte Suprema y resuelve demandas de inconstitucionalidad, habeas corpus y controversias entre los poderes de Estado. El asesor especial de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Juan Sebastián González, repudió esta iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador y publicó un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter en la que rechazó la medida diciendo: "Así no se hace". Congreso de Florida aprueba ley que frena a tecnológicas tras acallar a Donald Trump. Facebook, Twitter y otras redes vetaron la cuenta de Donald Trump cuando era presidente. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se dispone en cualquier momento a firmar una ley aprobada por el legislativo local que castiga a las grandes empresas tecnológicas, después de que Twitter silenciara al entonces presidente Donald Trump. Se prevé que DeSantis, aliado político de Trump, y que ha tildado desde entonces a Twitter y otras redes sociales como oligarcas y monopolios, sancione la nueva ley presentada en enero pasado y aprobada por el Congreso de Florida, de mayoría republicana, y que este viernes finaliza sus sesiones. La medida, una prioridad para DeSantis, se ampara en la primera enmienda de la Constitución, en la que se encuentra la libertad de expresión. Castiga a las plataformas tecnológicas de más de 100 millones de usuarios mensuales con multas de $100,000 por cada día que suspendan la cuenta de un candidato a un cargo estatal y $10,000 para otros aspirantes políticos. Trump y otros conservadores fueron silenciados después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio en Washington el pasado 6 de enero, cuando se estaba certificando la victoria del demócrata Joe Biden a la presidencia, lo que ocasionó la muerte de 5 personas. Informaciones falsas. Facebook, Twitter y otras redes vetaron la cuenta de Trump cuando era presidente al considerar que incitó a la violencia y promovió informaciones falsas sobre fraude en las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que ganó el demócrata. Twitter eliminó igualmente los perfiles de varios de los aliados de Trump que promovieron la teoría de Cannon, entre ellos la del ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, la ex abogada del presidente Sidney Powell y el administrador de la plataforma 8kun, antes 4chan, Rod Watkins. La iniciativa, que de ser sancionado por DeSantis entrará en vigor el próximo 1 de julio, ordena a las redes sociales que publiquen estándares con definiciones detalladas de cuándo alguien sería censurado o bloqueado. Sin embargo, exceptúa de las multas a Disney y sus aplicaciones. Este hecho ha despertado la suspicacia de usuarios en las redes sociales que dicen que Google, Twitter y Facebook necesitan entonces comprar un parque temático de Florida para estar exentos de la nueva medida. Por otro lado, quienes se vacunaron con 2 dosis de Pfizer o Moderna tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados por COVID-19. Así lo determinó un estudio de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, publicaron este miércoles un estudio que concluyó que quienes se vacunaron con 2 dosis de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer o Moderna, las 2 más usadas en el país norteamericano, tienen un 94% de posibilidades de no ser hospitalizados como consecuencia de la enfermedad. El porcentaje entre quienes recibieron una dosis fue del 64% para las personas mayores de 65 años, quienes tienen mayor riesgo de padecer cuadros graves. El estudio se basa en los resultados de los ensayos clínicos sobre 417 adultos hospitalizados en 14 estados de Estados Unidos entre los meses de enero o marzo.
Esta evaluación, hecha con información real de varios lugares distintos del país, sugiere que la vacunación proporcionó protección contra la hospitalización asociada al COVID-19 entre adultos de 65 años o más, afirma el estudio. El virus es particularmente peligroso para las personas mayores, por lo que los resultados en ese grupo de edad son particularmente importantes. La tasa de eficacia del 94% fue para las personas que estaban completamente vacunadas, lo que significa que habían pasado al menos 2 semanas después de su segunda dosis. Para las personas que solo fueron vacunadas parcialmente, lo que significa que pasaron más de 2 semanas después de la primera dosis, pero menos de 2 semanas después de la segunda dosis, la efectividad contra hospitalizaciones fue del 64%. En particular, no tuvo efectividad significativa la vacunación en las personas que se contagiaron menos de 14 días después de su primera dosis, lo que demuestra que se necesita algo de tiempo para que la protección se active y que las personas no deben ignorar las precauciones de inmediato. Los resultados muestran que a medida que se extienden las vacunas, las hospitalizaciones y las muertes disminuirán, dijeron los CDC. Estos datos sugieren que continuar vacunando rápidamente a los adultos estadounidenses contra el COVID-19 probablemente tendrá un impacto marcado en la hospitalización por COVID-19 y podría conducir a reducciones proporcionales en las condiciones y muertes posteriores al COVID, afirma el estudio.